El caso de Sherlock Holmes y el retrato inacabado. La última obra del pintor fue una tarde lluviosa de noviembre, cuando el caso de El retrato inacabado le fue presentado a Sherlock Holmes por primera vez. El aire estaba impregnado del aroma a adoquines húmedos, y el tamborileo constante de la lluvia contra las ventanas del 221 Bytes de Baker Street creaba un fondo extrañamente rítmico para nuestra última conversación sobre crimen y engaño. Holmes, como de costumbre, estaba sentado en su desgastado sillón, con una pierna cruzada sobre la otra y los dedos entrelazados, pensativo, mientras examinaba un conjunto de documentos extendidos sobre la mesa. Su mirada aguda, como la de un halcón, recorría el texto con la precisión de quien disecciona un rompecabezas. Sin embargo, el inquieto golpeteo de sus dedos contra el reposabrazos delataba insatisfacción. «Es un asunto curioso, Watson», murmuró finalmente. Dejé el periódico y lo observé con cierta diversión. «Solo curiosidad. Dada tu expresión, me habría parecido realmente desconcertante». Holmes soltó una risita, alzando la mirada para encontrarme con la mía desconcerten. «No, a la verdadera dificultad reside en separar lo trivial de lo esencial. En el corazón de cada engaño hay una sola inconsistencia, una nota fuera de lugar en una composición por lo demás armoniosa». Antes de que pudiera responder, se escuchó un golpe seco en la puerta, seguido por la entrada de nuestra casera Laisra Hudson, con expresión de educada preocupación. «Tiene una visita, señor Holmes», anunció, «y una bastante frenética. Además». Holmes arqueó una ceja. «Que pasen». Un momento después, una joven entró en la habitación, pálida bajo la tenue luz de gas. Vestía un abrigo oscuro de viaje, con gotas de lluvia aún adheridas a la tela, y sus manos enguantadas estaban firmemente entrelazadas. Su voz temblaba mientras hablaba. Señor Holmes, debe ayudarme», suplicó. «Mi hermano ha desaparecido, y temo que algo terrible haya sucedido». Holmes le hizo un gesto a la mujer para que tomara asiento, y su mirada penetrante la evaluó con distanciamiento clínico. «Has recorrido una distancia considerable», observó, al fijarse en el dobladillo manchado de barro de su vestido. «Tu viaje no fue planeado, dada la ausencia de equipaje, y la prisa con la que partiste sugiere una crisis inminente». La mujer se sobresaltó un poco, pero asintió. «Ese Siam Vine». En cuanto pude, Holmes inclinó la cabeza. «Su por favor, Margaret Ashe», dijo. «Mi hermano es Edwin Ashe, el retratista». Me tensé al oír el nombre. «Edwin Ashe, el pintor de encargos aristocráticos. He visto su obra en las exposiciones St. Margaret Ashe». Asintió. «Sí, es bastante conocido en el mundo artístico londinense. Estaba trabajando en un encargo especialmente importante, un retrato para Lodge, Alfred Weatherby, cuando desapareció sin dejar rastro». Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Cuándo lo vieron por última vez?» «Hace 3 noches», dijo Margaret. «Había estado trabajando hasta tarde en su estudio, pero cuando su asistente llegó a la mañana siguiente, Edwin ya no estaba. El estudio estaba cerrado por dentro, y el cuadro, su última obra, quedó sin terminar». Los dedos de Holmes tamborileaban contra el reposabrazos. «¿Y ya informó a la policía?» Margaret dudó. «Sí, el inspector Lestrade investigó, pero titubeó. Cree que mi hermano simplemente se fue por voluntad propia, que tenía deudas o problemas, y decidió desaparecer». Holmes dejó escapar un leve murmullo pensativo. «¿Y no está de acuerdo?» De Margaret se oscurecieron con certeza. «Mi hermano jamás abandonaría su trabajo. Algo le ocurrió esa noche, y creo que la respuesta está en su último cuadro». Holmes intercambió una mirada conmigo antes de ponerse de pie. «Entonces no perdamos tiempo, Watson. Lestrade sin duda estará en Scotland Yard. Confío en que lo traerá al lugar de los hechos». Asentí.
Por supuesto. Holmes se volvió hacia Margaret. Lléveme al estudio de su hermano, señorita Ashe. Veamos si el retrato contiene las respuestas que Scotland Yard no ha detectado. El estudio Ashe se encontraba en un estrecho callejón adoquinado cerca de Piccadilly, un establecimiento modesto pero bien cuidado que ostentaba el sello de un artista consagrado. El aire interior estaba impregnado de pintura al óleo, mezclado con un tenue y persistente aroma a tabaco y barniz. En Margaret nos guió por el espacio de trabajo tenuemente iluminado, pasando junto a bocetos a medio terminar y montones de marcos de lienzo apoyados contra las paredes. Y entonces, en el centro de la sala, bajo la luz de una lámpara de aceite, se alzaba el retrato inacabado. Anne Holmes se acercó con pasos mesurados, mientras su mirada aguda absorbía a cada detalle. El sujeto, Lord Alfred Weatherby, fue retratado con todo su atuendo aristocrático, sus rasgos finamente capturados con una pincelada exquisita, y sin embargo, algo fallaba. En el cuadro estaba casi completo. Salvo una peculiar omisión, a la cara había quedado sin terminar. Anne Holmes entrecerró los ojos y su voz se suavizó. ¡Qué curioso! Margaret juntó las manos. Así lo dejó exactamente, Senna Holmes. El cuadro estaba casi terminado, y sin embargo, no terminó el rasgo más importante en el rostro de Lord Weatherby. Holmes no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en su abrigo y sacó su lupa, acercándose a los bordes del lienzo. Después de unos momentos, murmuró Watson. Ven aquí, Andy. Un paso adelante. ¿Qué pasa? Holmes señaló la parte inferior del lienzo. Mira, Con atención. ¿Qué ves? Entrecerré los ojos, examinando la zona que me indicó. Al principio no parecía nada destacable, tan solo las ricas y texturizadas capas de pintura que formaban el ornamentado chaleco del sujeto. Entonces lo vi apenas visible debajo de las capas de pintura. Hay una leve hendidura en el lienzo, como si algo hubiera sido rayado o grabado debajo de la superficie antes de pintar encima. Respiré hondo. Hay algo escondido bajo el cuadro. Los labios de Holmes se curvaron ligeramente. En efecto, Margaret abrió mucho los ojos. ¿Crees que Edwin descubrió algo? ¿Por eso desapareció? Holmes se tocó la barbilla. Un mensaje oculto bajo. Un artista que desaparece en vísperas de terminar su obra maestra. Su mirada se ensombreció. Esto no es una simple desaparición, señorita Ashe. Se giró bruscamente. Debemos rescatar al inspector Lestrade de inmediato, porque creo firmemente que el último cuadro de su hermano no está simplemente inacabado. Su voz se redujo a un murmullo. Es evidencia de un crimen. Segundo, una pista bajo la pintura. El ambiente dentro del estudio de Edwin Ashe seguía impregnado del aroma a óleo y barniz. Pero ahora, una nueva tensión flotaba en el aire. Holmes permanecía inmóvil, con sus penetrantes ojos grises fijos en el retrato inacabado de Lord Alfred Weatherby. El detalle que al principio parecía una mera decisión artística, la omisión del rostro del sujeto, ahora parecía algo mucho más siniestro. Holmes golpeó con un dedo el borde inferior del lienzo, donde había descubierto una imperfección oculta debajo de la pintura. Un mensaje. Oculto antes de dar los últimos toques, murmuró. Señorita Ashe, ¿está completamente segura de que su hermano dejó este cuadro intacto tras la noche de su desaparición? Margaret Ashe, todavía pálida por la preocupación, asintió vacilante. Sí, señor Holmes. Cuando llegué al estudio, después de su desaparición, no se había movido nada. Su asistente, el señor Archer, lo confirmó. A la expresión de Holmes se ensombreció. Entonces, lo que sea que su hermano descubrió, se escondió aquí, bajo las capas de pintura. Sí, un paso al frente. ¿Pero qué podría ser tan importante como para justificar su desaparición? Holmes se giró levemente. Eso, Watson,
Es precisamente lo que debemos descubrir. Ante la urgencia creciente, Holmes decidió que Scotland Yard debía intervenir sin demora. Me enviaron a buscar al inspector Lestrade, dejando a Holmes en el estudio para que realizara su propio análisis del retrato. Encontré a Lestrade en su lugar habitual, a las bulliciosas oficinas de Scotland Yard, donde el olor a humo de tabaco y abrigos húmedos flotaba en el aire. Lestrade levantó la vista al entrar, arqueando una ceja con cierta irritación. Doctor Watson, me atrevo a preguntar qué problema ha encontrado Holmes esta vez. Exhalé. Un artista desaparecido, un retrato inacabado y un posible mensaje oculto bajo la pintura. Lestrade se recostó en su silla con un gruñido. Y supongo que quieres decirme que Ash no se escapó a París con un puñado de deudas de juego. Me puse rígido. La señorita Ash insiste en que su hermano nunca abandonaría su trabajo. ¿Y si hubieras visto lo que encontró Holmes? ¿Podrías reconsiderar tu poco halagadora teoría? Lestrade se frotó la sien. ¡Maldita sea, Watson! Sé que no debo ignorar a Holmes cuando huele algo. Bien, iré con esto. Salimos de Scotland Yard y nos apresuramos a regresar al estudio de Ash. Cuando regresamos, Holmes estaba exactamente donde lo había dejado, de pie frente al retrato, con los rasgos contraídos en profunda concentración. A sus pies yacía una pequeña espátula de madera, cuyo filo relucía con pigmento recién raspado. Holmes levantó la vista al entrar. «¿Lestrade?», saludó sin volverse. «Supongo que Watson ya te ha informado». Anne Lestrade se cruzó de brazos. «Ya me ha contado suficiente. Ahora, ¿qué has encontrado?». Holmes señaló el retrato. A la sección de la esquina inferior derecha del cuadro había sido cuidadosamente desprendida, revelando unas letras tenues, rayadas a toda prisa, en el lienzo inferior. Aunque parcialmente ocultas por los restos de pintura, las palabras eran inconfundibles. «Lo veo, me matará». Un escalofrío me recorrió la espalda. Lestrade silbó levemente. «¿Qué demonios?». La voz de Holmes sonaba extrañamente tranquila. «Parece, Lestrade, que Edwin Ash no se limitó a pintar el retrato de Lord Wetherby». Volvió a concentrarse en él, rozando ligeramente con los dedos la rugosa textura de la inscripción oculta. Pintó sobre algo que nunca debió ver Margaret Ash, que se había quedado cerca de la puerta. Dejó escapar un suspiro brusco. «Señor Holmes, ¿cree que se llevaron a mi hermano?». Holmes se dio un golpecito en la barbilla con un dedo. «Es una posibilidad, señorita Ash. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, debemos responder a la pregunta más urgente de todas». Anne se volvió hacia el retrato. «¿Qué vio Edwin Ash?». Lestrade, siempre pragmático, se burló. El hombre era pintor. Holmes, no un detective audaz. ¿Qué pudo haber visto para justificar su desaparición? Holmes sonrió levemente. «Eso es precisamente lo que determinaremos». Se apartó del lienzo y cogió un pequeño fajo de cartas del escritorio del artista. «Señorita Ash, su hermano se carteaba con varios clientes antes de su desaparición. ¿Ha leído estas cartas, Margaret Dudó?» No quería entrometerme. Holmes abrió uno, hojeando su contenido antes de coger otro del montón. «Aquí hay algo importante». Se volvió hacia nosotros. «Esta es una carta del propio Lord Alfred Wetherby». Lestrade arqueó una ceja. «Wetherby, el hombre del cuadro». Holmes asintió. «Parece que insistió mucho en que Ash terminara el retrato dentro de un plazo estricto». Fruncí el ceño. «¿Es raro?». Holmes golpeó la carta con los dedos. «No es la urgencia lo que me intriga, Watson. Es la redacción». Leyó en voz alta. «Debes asegurarte de que mi retrato esté terminado antes de fin de mes, sin errores, sin desviaciones. La imagen debe ser exacta, sin alteraciones ni interpretaciones personales». Lo que está en juego». Lestrade entrecerró los ojos. «Parece más una amenaza que una comisión». A los labios de Holmes se curvaron en una leve sonrisa.
Precisamente, la voz de Margaret tembló. Señor Holmes, ¿está insinuando que Lord Weatherby sabe lo que le pasó a mi hermano? Holmes exhaló. Sí, no lo sabe. Sin duda, sabe más de lo que debería admitir. Lestrade soltó una risita áspera. Bueno, pues, creo que deberíamos hacerle una visita. La expresión de Holmes permaneció indescifrable. Sí hay, pero debemos actuar con cautela. Si la desaparición de Ash está realmente relacionada con el retrato inacabado, entonces estamos recorriendo el mismo camino que lo condujo a su destino. Admiró una vez más el mensaje en el lienzo. Lo veo. Me matará. Viola Vas. Y debemos asegurarnos de que no nos lleve a lo mismo. 3. El señor de Weatherby. Jauzé la niebla de la mañana temprano, todavía se aferraba a las calles, mientras nuestro coche de caballos avanzaba traqueteando por las sinuosas calles de Mayfair, acercándonos cada vez más a Weatherby House, la gran residencia londinense de Lord Alfred Weatherby. Holmes permanecía sentado en un silencio inusual, con sus largos dedos entrelazados frente a él y sus penetrantes ojos grises fijos en él. Borroso paisaje urbano al otro lado de la ventana. Lestrade, sentado frente a nosotros, se ajustaba el abrigo con visible irritación. Lo diré sin rodeos. Holmes refunfuñó. A un hombre de la posición de Weatherby no le va a gustar que nos inmiscuyamos con preguntas al Holmes. Ladeó levemente la cabeza, con un leve destello de diversión en su expresión. Entonces, supongo que tendremos que ser especialmente persuasivos. Lestrade, sus, pire acute. ¿De verdad crees que Weatherby sabe lo que le pasó a Edwin Ash Holmes? Exhaló. Sospecho, Watson, que el interés de Weatherby por su propio retrato va mucho más allá de la mera vanidad artística. Lestrade murmuró algo mientras el carruaje se detenía frente a una inmensa casa adosada, cuya fachada de piedra blanca relucía incluso bajo la nublada luz de la mañana. La grandeza de la residencia era inconfundible. Incluso las puertas de hierro lucían el escudo de Weatherby, símbolo de una aristocracia centenaria. En el momento en que bajamos del carruaje, un mayordomo de espalda rígida apareció en la entrada, con una expresión de desaprobación apenas velada. «Caballeros», entonó con un acento nítido, «Su señoría no recibe visitas a esta hora». Lestrade, que nunca se ha dedicado a las gracias sociales, mostró su placa. «Scotland Yard, amigo. Eso significa que la hora no importa». El mayordomo hizo una mueca, pero se hizo a un lado. Muy bien. Por aquí Lord Alfred Weatherby se encontraba sentado en un amplio estudio de techo alto, repleto de estanterías de nogal oscuro y antiguos tomos encuadernados en cuero. Un fuego crepitaba débilmente en la chimenea, proyectando largas sombras parpadeantes por toda la habitación, sentado en un sillón ornamentado. Weatherby tenía una figura imponente. Sus rasgos eran sorprendentemente simétricos. Su cabello, con hilos plateados, estaba peinado de manera impecable, y su postura era de un aplomo inquebrantable. Al entrar, apenas levantó la vista del vaso de brandy que tenía en la mano. «Caballeros», murmuró con voz suave como la seda, «que trae a Scotland Yard y al detective más entrometido de Londres a mi casa». A los labios de Holmes se curvaron ligeramente. «Curiosidad, Lord Weatherby. Seguramente comprende la importancia que esto implica». Weatherby sonrió con sorna, agitando su brandy. «Intento ocuparme solo de asuntos de verdadera importancia». La paciencia de Lestrade se agotó casi al instante. «Un hombre ha desaparecido, Lord Weatherby. Edwin Ash, el artista. Usted fue su último cliente conocido». Weatherby dio un sorbo lento a su brandy. «Sí, y ya he declarado ante la policía. Ash era un pintor brillante, pero a veces poco fiable. No soy responsable de sus decisiones». Holmes se acercó, con la mirada indescifrable. «Su carta a Ash
Sugería lo contrario. Ante esto, los dedos de Weatherby se apretaron brevemente alrededor de su vaso carta. Holmes metió la mano en su abrigo y sacó el documento que habíamos encontrado en el estudio de Ash. Lo desdobló con cuidado y leyó en voz alta. Debes asegurarte de que mi retrato esté terminado antes de fin de mes sin errores, sin desviaciones. La imagen debe ser exacta, sin alteraciones ni interpretaciones personales. ¿Entiendes lo que está en juego? El silencio se prolongó entre nosotros. La expresión de Weatherby no cambió, pero algo brilló en sus ojos, azul oscuro, un destello que Holmes no pasó por alto. Lestrade se inclinó hacia adelante. ¿Podría explicarme, mi señor? Weatherby dejó su brandy con lentitud mesurada. Esa carta simplemente significaba que esperaba precisión. Edwin Ash era perfeccionista, pero podía distraerse con trivialidades. Holmes lo observó con atención. ¿Y lo era? Weatherby exhaló y se levantó de la silla. No tengo nada más que añadir. Mi tiempo es valioso, caballeros, y a menos que tengan pruebas de un delito, les sugiero que se retire. Lestrade abrió la boca para discutir, pero Holmes lo interrumpió con suavidad. Por supuesto, sin embargo, se giró hacia la pared del fondo, donde una colección de cuadros colgaba en perfecta sucesión. El estudio de Weatherby estaba adornado con retratos de sus antepasados, todos realizados con el mismo estilo meticuloso. Pero fue el más reciente el que llamó la atención de Holmes de Weatherby. Holmes se acercó lentamente, estudiando con atención cada pincelada, cada minúsculo detalle. Entonces, sin previo aviso, ladeó ligeramente la cabeza, como si escuchara algo que solo él podía oír. Conocía esta mirada. Algo estaba mal. Holmes murmuró, casi para sí mismo, en artesanía notable. La postura de Weatherby se tensó ligeramente. Sí, Anne, es una fiel representación de mi imagen. Holmes se volvió, con sus ojos grises brillando. ¿Lo es? La tensión en la sala se agudizó. Luego, con deliberada gracia, Holmes tomó un abrecartas de plata del escritorio de Weatherby. Antes de que nadie pudiera detenerlo, presionó la hoja contra el borde de la pintura. Se desprendió una fina capa de pigmento. Debajo de ello había algo más pintado en una cara diferente. Lestrade maldijo. Margaret Ashadale. Why, Lord Weatherby. Se quedó completamente quieto. Holmes retrocedió, recuperando su sonrisa burlona. Fue así. Su retrato, Lord Weatherby, fue pintado sobre otra imagen. Dígame, señaló la figura oculta bajo la pintura. ¿Quién estuvo aquí antes que usted? Por primera vez. Weatherby perdió la compostura. Ya es suficiente, espetó, con la voz peligrosamente baja. Holmes sonrió levemente. No lo creo, porque, verá, creo que Edwin Ash no solo pintó su retrato, sino que descubrió algo que nunca debió verse. Un silencio más denso que la niebla del exterior llenó la habitación. Holmes continuó, con la voz afilada como una espada. Edwin Ash pintó lo que realmente estaba allí, y cuando se dio cuenta de lo que había encontrado, su mente se fijó en Weatherby. Se convirtió en un problema. Weatherby apretó la mandíbula. ¿No tienes pruebas, Holmes? Se acercó, bajando la voz. Todavía no, pero le aseguro que lo haré. Weatherby se dio la vuelta bruscamente. Fuera. Exhaló bruscamente. ¡Qué bien! Holmes sonrió con suficiencia. Claro. Se giró hacia mí mientras volvíamos a la gris mañana. Watson, creo que estamos muy cerca de descubrir la verdad. Exhalé. ¿Quieres decir que Edwin Ash descubrió que el retrato era falso? La expresión de Holmes se ensombreció. No es solo una falsificación, Watson. La verdad que se escondía tras ella. Eso fue lo que lo llevó a la cárcel. Lestrade se pasó una mano por el pelo. ¿Y ahora qué? La mirada de Holmes se dirigió hacia la casa. Ahora, volvemos al estudio de Ash. Sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice. Creo que el retrato real,
guarda un último secreto. 4. El secreto bajo la pintura. La lluvia había empezado a caer con fuerza cuando llegamos al estudio de Edwin Ash. El repiqueteo constante contra los adoquines llenaba las tranquilas calles de Londres. Una linterna titilaba tenuemente cuando Holmes entró, su mirada penetrante escudriñando la habitación con renovado propósito. Anne Margaret Ash lo siguió de cerca, retorciéndose nerviosamente las manos en la solapa. Señor Holmes, ¿qué quiso decir cuando dijo que mi hermano descubrió algo que no debía ver? Holmes, que ya se acercaba al retrato inacabado, no respondió de inmediato. En cambio, recuperó su lupa y centró su atención en las pinceladas superpuestas en los bordes del lienzo. Lestrade, siempre escéptico, se cruzó de brazos. No me dirás que crees que este cuadro esconde otra cara, como la de Weatherby, ¿verdad? Holmes sonrió levemente con suficiencia. No exactamente, Lestrade, pero hay algo oculto aquí, algo que Ash debió notar en las últimas horas antes de su desaparición. Nos hizo un gesto para que nos acercáramos. Observen. Me incliné a su lado, entrecerrando los ojos para observar la esquina inferior izquierda del cuadro. A primera vista, parecía no ser más que la rica textura del pelaje del sujeto, que se integraba a la perfección con el resto del retrato, pero, al observarlo más de cerca, hay una ligera alteración en la pintura. Murmuró Holmes, asintió con aprobación. Exactamente, Watson. Anne, con exquisito cuidado, tomó una pequeña espátula de la mesa de suministros de Ash y comenzó a raspar la superficie de la pintura, quitando las capas de barniz y pigmento, y entonces lo vían una segunda inscripción, oculta debajo de la pintura exterior, han dos palabras. Anne Santa Inés, Margaret jadeó. Santa Inés, eso es una iglesia, terminó Holmes, con la mirada pensativa. Específicamente, una pequeña capilla en Whitechapel, abandonada hace tiempo. Lestrade se enderezó. ¿Y qué demonios tiene que ver una iglesia con este caso? Holmes exhaló. Eso, Lestrade, es lo que estamos a punto de descubrir. El viaje a Santa Inés nos llevó hacia él, donde las relucientes fincas de Mayfair dieron paso a las estrechas y sinuosas calles de Whitechapel. La iglesia en sí era fácil de pasar por alto, escondida entre almacenes. Sus desgastados muros de piedra, casi devorados por la hiedra trepadora, a una puerta de hierro oxidada, crujió al entrar. El aire estaba cargado de olor a piedra húmeda y descomposición. Los bancos de la capilla llevaban mucho tiempo abandonados. Con la madera astillada y podrida, Lestrade hizo una mueca. ¡Qué lugar tan encantador! Holmes lo ignoró. Su mirada recorrió la habitación antes de aterrizar en el altar en el otro extremo. Watson, murmuró, trae la linterna aquí. Anne obedecí, colocándome a su lado mientras pasaba los dedos por la superficie de piedra. Luego, con un repentino movimiento de muñeca, presionó uno de los grabados. Un suave clic resonó en la capilla. El panel de piedra se movió en Lestrade. Maldijo en voz baja. Holmes, ¿qué demonios? Holmes metió la mano en el compartimento oculto debajo del altar y, cuando emergió, contenía algo envuelto en terciopelo viejo. Con cuidado desdobló la tela, revelando un libro encuadernado en cuero, con los bordes deshilachados por el tiempo. Margaret Ash dio un paso adelante, con la respiración agitada. ¿Eso es? Holmes lo giró entre sus manos y leyó las descoloridas letras doradas, grabadas en la tapa. Anne, el libro Mayo Ere de Santa Inés. Lestrade frunció el ceño. ¿Y qué se supone que es eso exactamente? Holmes lo abrió. Las páginas estaban llenas de nombres con fechas cuidadosamente anotadas al lado, hasta que, hacia el final, la escritura se volvió frenética, con la tinta corrida, como si se hubiera escrito con prisa. Anne. Y allí, al final de la entrada final, había un nombre familiar: Lord Alfred Weatherby. El silencio cayó sobre nosotros. La voz de Holmes
era tranquila pero firme. Esta, caballeros, es una lista de entierros, pero no cualquier entierro, sino entierros ocultos. Pasó la página, con el rostro endurecido. Estos son los registros de quienes fueron enterrados sin previo aviso público. Aquellos cuyas muertes estaban destinadas a ser olvidadas. El rostro de Margaret palideció. Entonces Edwin, debe haber encontrado esto en Holmes, asintió. Sí, y al hacerlo, comprendió el significado del nombre al pie. Respiré hondo. Weatherby figuraba como fallecido. Anne Lestrade se quedó mirando. ¿Pero está vivo, Anne? Lo vimos esta mañana. La sonrisa de Holmes era sombría. Exactamente, Lestrade, lo cual plantea una pregunta fascinante. Anne cerró el libro. De golpe en sí, Lord Alfred Weatherby fue enterrado en esta iglesia hace años. ¿Quién es el hombre que vive actualmente bajo su nombre? La certeza flotaba en el aire. Si Weatherby ya había sido declarado muerto, entonces el hombre que se sentaba en su majestuosa finca de Mayfair, bebiendo brandy, encargando retratos de sí mismo, era un impostor. Margaret susurró. ¿Quieres decir que mi hermano no solo descubrió algo sobre el retrato? Descubrió que Lord Weatherby no es quien dice ser. Holmes asintió. Exactamente. Anne Lestrade exhaló bruscamente. ¿Y si ese es el caso? Si alguien más se ha hecho pasar por Lord Weatherby, entonces habría tenido toda la razón para impedir que Ash revelara la verdad. Holmes se guardó el libro de contabilidad en el abrigo, con expresión indescifrable, lo que significa que debemos actuar con rapidez. Métense. ¿Crees que Ash sigue viva? Holmes dudó por un breve instante, y esa vacilación fue respuesta suficiente. Finalmente habló. Si es así, Watson, nos queda muy poco tiempo para encontrarlo. Anne se volvió hacia Lestrade. Debemos regresar a Weatherby House inmediatamente. Esta noche, Anne Lestrade, dudó Holmes, si este hombre es peligroso, irrumpiendo sin preparación. Los ojos de Holmes brillaron. Por eso no anunciaremos nuestra presencia, Lestrade. Él dio una pequeña sonrisa cómplice. Dejaremos que el impostor crea que ha ganado. Hubo en la visita nocturna a la casa Weatherby. Las ruedas del carruaje resonaban contra las calles adoquinadas mientras avanzábamos en la oscuridad hacia Weatherby House. Una densa niebla había llegado desde el Támesis, envolviendo las farolas de gas en una neblina de tenue luz amarilla. Era una de esas noches en las que las sombras se movían sin ser vistas, y mientras Holmes permanecía sentado en silenciosa contemplación, no pude evitar la sensación de que nos dirigíamos directamente hacia las fauces de algo peligroso. Anne Lestrade se ajustó el revólver en el abrigo. No me gusta esto, Holmes. Entrar en la casa de un noble en plena noche es una forma rápida de acabar entre rejas. Holmes sonrió con suficiencia. Entonces te sugiero que no te dejes atrapar. Lestrade frunció el ceño. Sí, me parece un mal consuelo. Holmes, sin embargo, no prestaba atención. Su mirada permanecía fija en el libro de Santa Inés, abierto sobre su regazo. Su dedo recorrió la última página, donde el nombre de Lord Alfred Weatherby estaba escrito con tinta descolorida. Alguien enterrado con ese nombre, murmuró, casi para sí mismo. Y, sin embargo, otro hombre vive en su lugar. Margaret. Ash estaba sentada frente a nosotros, con las manos fuertemente entrelazadas. Señor Holmes, ¿cree que mi hermano descubrió esto antes de desaparecer? Holmes exhaló. No hay duda, el retrato inacabado de Edwin Ash era más que una simple obra artística. Fue la revelación involuntaria de un engaño. Lestrade resopló. Entonces, entramos en la casa. ¿Y luego qué? Si Ash sigue vivo, ¿dónde esperas encontrarlo? Holmes cerró el libro con un golpe seco. Si Weatherby, o mejor dicho, el hombre que se hace pasar por él, ha tomado medidas contra Ash, no lo mantendrá lejos. Dio un golpecito a la tapa del libro. Y si mis deducciones son correctas,
La respuesta está en el estudio privado. De Weatherby frunció el ceño, su estudio. Pero si estuvimos allí hace un rato, Holmes esbozó una sonrisa cómplice. Sí, y sin embargo, no encontramos lo más importante. Andudé. ¿Y qué es eso? Holmes se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Una puerta que debe permanecer oculta. Era casi medianoche cuando llegamos a Weatherby House. La imponente residencia de Mayfair permanecía oscura y silenciosa, con las ventanas vacías de luz, salvo por un tenue resplandor en el piso superior. Holmes pidió silencio mientras nos deslizábamos a través de la puerta de hierro y avanzábamos por el jardín lateral, donde una estrecha entrada de servicio permanecía abierta. Holmes miró a Lestrade. ¿Sus hombres no vigilaron la casa? Lestrade frunció el ceño. Soy de Scotland Yard, Holmes, no un maldito ejército. Holmes sonrió antes de hacernos un gesto para que entráramos una vez dentro. Avanzamos rápidamente por los pasillos vacíos, con nuestros pasos amortiguados por las alfombras persas. La casa estaba inquietantemente silenciosa. El único sonido era el lejano tic-tac de un reloj de pie en el salón principal. Holmes nos guió, con pasos precisos y respiración pausada. Al llegar al estudio de Weatherby, se detuvo y apoyó con cuidado una mano en la pared revestida de madera junto a la chimenea. Luego, con mucha suavidad, presionó una de las tallas ornamentales. Un suave clic resonó en el silencio en Lestrade. Masculló una maldición. Tú y tus malditas puertas ocultas. Holmes sonrió. Un aristócrata con secretos es sobre todo predecible. El panel se abrió y reveló una estrecha escalera que conducía hacia abajo, hacia la oscuridad. Holmes se volvió hacia nosotros. Caballeros, creo que estamos a punto de encontrar a Edwin Ash. Margaret respiró hondo. Si sigue vivo. La expresión de Holmes permaneció indescifrable. Entonces, no perdamos ni un segundo más. El descenso fue lento. El aire se volvía húmedo y viciado a medida que nos adentrábamos en la cámara oculta bajo la casa Weatherby. El pasadizo descendía en zigzag. Los escalones de piedra eran irregulares, como si hubieran sido tallados siglos atrás. Y entonces lo vimos en una pequeña habitación iluminada por velas, con las paredes revestidas de vigas de madera y el suelo cubierto de trozos de pergamino y telas manchadas de pintura. En el centro, un hombre atado a una silla. Margaret jadeó. Edwin. Me acerqué rápidamente, tomándole el pulso. Estaba vivo, aunque débil, con la piel pálida por el cansancio. Abrió los ojos de golpe y dejó escapar un suave gemido. Holmes se arrodilló a su lado. Señor Ash, ¿me oye? A Ash le costó enfocar la mirada, pero un destello de reconocimiento se reflejó en sus ojos. Holmes. Su voz era ronca, apenas un susurro. Él sabe. Debes detenerlo. Holmes asintió. Tenemos la intención de hacerlo, pero primero debe decirme exactamente qué vio. Ash tragó saliva, con la respiración entrecortada. El retrato. Cerró los ojos brevemente. Le pinté la cara, pero cuanto más miraba, más veía la imperfección. La piel no estaba bien, los contornos antinaturales. Al principio no supe por qué. Sus dedos temblaban mientras señalaba el pergamino tirado en el suelo. Seguí repintándolo, intentando arreglarlo, y entonces me di cuenta. No estaba corrigiendo un defecto artístico. Miró directamente a Holmes. Me estaba quitando un disfraz. Palabras me provocaron escalofríos. Holmes permaneció inmóvil. ¿Quiere decir que el hombre que se hace pasar por Lord Weatherby? Ash asintió débilmente. Weatherby no respiraba con dificultad, pero se obligó a pronunciar las últimas palabras. Is an imposter. Y el verdadero Lord Weatherby murió hace mucho tiempo. Un ruido repentino desde arriba rompió el silencio.
Anne Holmes se giró bruscamente, con expresión indescifrable. Parece que nuestro anfitrión ha descubierto nuestra presencia en Lestrade. Sacó su revólver. Será mejor que nos aseguremos de que no nos encierre aquí. Holmes se volvió hacia Margaret. Quédense con su hermano. Watson, Lestrade, debemos enfrentarnos a nuestro falso noble antes de que desaparezca en la noche. Lestrade asintió bruscamente y juntos subimos la escalera oculta que conducía a la casa principal en el momento en que entramos al estudio. Lo encontramos esperando. Lord Alfred Weatherby, o mejor dicho, el hombre que se hace pasar por Elan, estaba de pie en el centro de la habitación, con una pistola desenfundada y una expresión serena pero fría. Me preguntaba ¿cuándo lo encontrarías? Dijo con suavidad. Esperaba deshacerme de él discretamente. Lestrade dio un paso adelante. Suelta el arma, Weatherby, o quien quiera que seas en el impostor, sonrió con sorna. ¿Y si no lo hago? La voz de Holmes era tranquila y pausada. Se encontrará al final de una fuga muy corta y desafortunada. El impostor rió entre dientes. Ni siquiera sabes quién soy, Holmes. La mirada de Holmes se agudizó. Sé exactamente quién es usted. Dio un paso adelante y su voz se redujo a un susurro. Y sé exactamente cómo le quitaste la vida. Y su identidad. La expresión del falso Weatherby se endureció. El aire en la habitación se volvió más denso. Luego se movió ambia y el nombre de un muerto. La casa estaba en silencio, salvo por la respiración tensa de los hombres que la habitaban. El falso Lord Alfred Weatherby se encontraba en el centro de su gran estudio. Las brasas de la chimenea proyectaban sombras vacilantes sobre su rostro, pero ahora que sabíamos la verdad, que no era Lord Weatherby en absoluto, ni siquiera la luz del fuego podía ocultar la falsedad del hombre que teníamos delante. Holmes no se inmutó. Mientras daba un paso adelante, Victor Humphreys, dijo con voz tranquila, pero cortante. Un hombre que debería estar muerto a los ojos del impostor se entrecerraron levemente, pero no dijo nada. En el revólver de Lestrade seguía apuntándolo. Más vale que lo admita, gruñó el inspector. Encontramos su nombre en los registros funerarios de Santa Inés. Holmes ladeó levemente la cabeza. El verdadero Lord Weatherby falleció hace mucho tiempo. Pero usted le arrebató su nombre, su casa, su fortuna a Annie, y nadie se enteró. Aún así, Humphreys no respondió. En lugar de eso, con un movimiento rápido y repentino, buscó algo debajo de su abrigo. Lestrade se tensó. Pero Holmes, fue más rápido. Yo no lo haría, murmuró Holmes, moviendo la mano rápidamente hacia el borde de la chimenea. Con un solo movimiento preciso, derribó de una patada un atizador cercano, que cayó al suelo con un ruido metálico. Fue suficiente distracción para que Lestrade se abalanzara hacia adelante y agarrara a Humphreys por la muñeca. Hubo hombre. Forcejeó. El hombre forcejeó para liberarse, pero Lestrade tenía la ventaja. En cuestión de segundos, Humphreys quedó inmovilizado contra el escritorio, con el rostro contraído por la frustración. «Te arrepentirás de esto», susurró Lestrade. Sonrió con suficiencia. «Lo dudo». Holmes, sin embargo, se limitó a observar la lucha en silencio, con la mirada fija. Cuando Lestrade sujetó al hombre, Holmes dio un paso adelante y, sin decir palabra, sacó un pequeño fajo de cartas del bolsillo del abrigo de Humphreys. Los hojeó rápidamente, mientras sus ojos grises escaneaban el texto. Entonces se detuvo. Anne apretó los labios. «Qué curioso», frunció el ceño. «¿Qué pasa, Holmes?» Holmes no respondió de inmediato. En cambio, levantó una de las cartas. Estaba firmado con un nombre que no reconocí. Anne Lestrade. Todavía sujetando a Humphreys, frunció el ceño. «¿Qué es eso?» Holmes exhaló. «Prueba de que Victor Humphreys no trabajaba solo en Margaret». Respiró hondo.
¿Quieres decir que alguien lo ayudó a ocupar el puesto de Weatherby? Holmes cerró la carta con cuidado. No es solo alguien. Señorita Ash, es alguien que incluso ahora podría estar observando y esperando. Anne se volvió hacia Lestrade. Necesitamos actuar con rapidez, porque me temo que el verdadero cerebro de este engaño aún no se ha revelado. En el peso de las palabras de Holmes flotaba en el aire hasta ese momento. Parecía que Víctor Humphreys era el centro del engaño y un estafador que había robado la identidad de un noble fallecido. Pero ahora, con el descubrimiento de estas cartas, Holmes insinuaba algo mucho más siniestro a Lestrade. Masculló una maldición. «¿Dices que hay otro cómplice?» Holmes asintió. «Más que un cómplice. Un beneficiario. Frenchy Elsino. Pero ¿a quién le beneficiaría introducir a un falso Lord Weatherby en la sociedad?» Holmes golpeó la carta en su mano. «Esa, mi querido Watson, es la pregunta que decidirá si este misterio está realmente resuelto o si solo hemos arañado la superficie». Anne se volvió hacia Margaret Ashe. «Señorita Ashe, ¿recuerda a su hermano algo sobre sus interacciones con Weatherby? ¿Algo que pueda indicar la presencia de un tercero en este engaño?» Margaret dudó. No sé. Edwin siempre fue muy reservado con sus encargos. Solo dijo que era muy meticuloso con su retrato, que lo quería perfecto. Holmes asintió pensativo. «Sí, eso está claro. La pregunta, sin embargo, es ¿por qué Lestrade?» exhaló. «Bueno, no conseguiremos respuestas quedándonos aquí parados. Arrastremos a Humphreys de vuelta a Scotland Yard y hagámoslo hablar en Holmes». Levantó una mano. «No, Anne Lestrade», parpadeó. «No». Holmes negó con la cabeza. «Si lo llevamos al Scotland Yard, nuestro verdadero enemigo podría esconderse». Anne Lestrade frunció el ceño. «¿Y qué propones que quede libre?» Holmes sonrió con suficiencia. «Para nada. Propongo que lo usemos». Anne se volvió hacia Humphreys, que seguía pegado al escritorio. Sus ojos grises brillaban. «Vamos a hacerle creer a su empleador que ha ganado Anne». La expresión de Humphreys se ensombreció. «No te diré nada». En la sonrisa de Holmes no se desvaneció. «Oh, creo que sí, Anne, pero no con palabras». Anne se volvió hacia Lestrade. «Filtramos la noticia a la prensa. Mañana por la mañana los periódicos informarán que Lord Weatherby ha sido detenido para interrogarlo, pero ha sido puesto en libertad por falta de pruebas». Los ojos de Lestrade se abrieron de par en par. «¿Pretendes hacerle creer a su jefe que aún está libre?» Holmes asintió. «Exactamente», exhalé. «Y cuando intenten contactarlo». Holmes sonrió con suficiencia. «Estaremos escuchando». Humphreys frunció el ceño, pero no dijo nada. Lestrade dudó y luego suspiró. «Maldita sea, Holmes, qué imprudencia». Holmes rió entre dientes. «Solo sería imprudente si fracasamos». Se volvió hacia Margaret Ashe. «Por ahora, le sugiero que ustedes y su hermano permanezcan escondidos. Si este cómplice se da cuenta de que Edwin sigue vivo, podrían intentar terminar lo que empezaron». Margaret palideció, pero asintió. «Lo haremos». Anne Holmes se volvió hacia Lestrade. «Que sus hombres lo vigilen en todo momento». Anne Lestrade gruñó. «Bien, Anne, pero más te vale rezar para que funcione». Holmes sonrió con suficiencia. «Lo hará». Mientras nos preparábamos para irnos, miré a Holmes. «¿De verdad crees que su jefe morderá el anzuelo?» La expresión de Holmes permaneció ilegible. Finalmente murmuró: «Un hombre como Víctor Humphreys no es lo suficientemente inteligente como para orquestar algo tan grandioso por sí solo». Anne se giró hacia la ventana, donde la niebla de Londres se enroscaba en el aire nocturno. Alguien con poder, alguien con influencia, ayudó a ponerlo en ese puesto. Y esa persona, en sus ojos grises brillaban. Todavía está ahí fuera. Séptimo, la sombra detrás del trono. Tras del trono. La edición de The Times de la mañana siguiente
publicó un artículo cuidadosamente colocado por Holmes. El titular era sutil, pero efectivo al Lord Weatherby interrogado y liberado tras acusaciones falsas. En un informe breve pero convincente detallaba cómo Lord Alfred Weatherby había sido citado por Scotland Yard para un interrogatorio de rutina en relación con un malentendido relacionado con asuntos privados, pero había sido rápidamente liberado por falta de pruebas. Fue una mentira, deliberada, urdida, para dar seguridad al cómplice invisible de Victor Humphreys. La idea era simple. Si este misterioso benefactor creía que su plan seguía intacto, intentaría contactar con Humphreys, delatándose así en Lestrade. Escéptico como siempre, había asignado a 2 de sus hombres para vigilar atentamente a Humphreys en todo momento. Lo siguieron mientras regresaba a su imponente propiedad, retomando el papel de Lord Weatherby. Suponiendo que su tapadera seguía intacta, mientras tanto, Holmes y yo nos habíamos instalado temporalmente en un pequeño piso alquilado justo enfrente de Weatherby House. Desde este punto estratégico, podíamos observar cualquier visita o actividad sospechosa sin llamar la atención. Holmes estaba de pie junto a la ventana, con la mirada fija, mientras sus dedos jugueteaban distraídamente. «Con su pipa, ahora es», murmuró. Me senté cerca, sirviéndome una taza de té. «¿Y qué esperas exactamente que pase?» Holmes exhaló una fina bocanada de humo. «Un hombre como Humphreys no sobrevive solo con engaño. Necesita una infraestructura, el apoyo de alguien influyente». Se giró levemente y me miró fijamente. «Y la influencia, Watson, es algo que siempre deja huella. No tuvimos que esperar mucho tiempo». Poco después del anochecer, un movimiento en Weatherby House llamó la atención de Holmes. Una figura oscura se acercó a la entrada principal, su postura rígida, sus movimientos deliberados pero cautelosos. Holmes dejó la pipa. «Listo», murmuró. Entrecerré los ojos a través de la tenue luz de la calle. «¿Quién es?» Holmes no respondió de inmediato. En cambio, buscó su abrigo y su sombrero. «Es hora de averiguarlo». Lestrade, que estaba apostado abajo con sus hombres, se unió a nosotros mientras nos deslizábamos por las calles brumosas, y nos dirigimos hacia la entrada trasera de Weatherby House. «¿Viste quién era?», susurró Lestrade. Holmes asintió. «Todavía no, pero sé dónde estarán». Avanzamos sigilosamente por el sendero bordeado de setos, deteniéndonos justo al lado de la ventana del estudio. Las cortinas estaban corridas, pero un tenue rayo de luz de vela se filtraba por un hueco en la tela. Holmes pidió silencio y luego abrió con cuidado la ventana, lo suficiente para que pudiéramos oír. Murmuró una voz baja. «Humphreys, idiota», siseó la voz. «¿Cómo pudiste dejar que te interrogaran? Te dije que te mantuvieras discreto». Mi pius rígido. Era una voz de mujer aguda, autoritaria. A la expresión de Holmes no cambió, pero sabía que él esperaba algo así. A la voz de Humphreys siguió, baja y tensa. «No tuve elección. Scotland Yard vino a buscarme. Cumplí mi parte. Los periódicos se asegurarán de que nadie sospeche nada más». La mujer se burló. «Eso no te corresponde a ti decidirlo. Trabajas para mí, Humphreys. No». Lestrade apretó el revólver con más fuerza. Sus músculos se tensaron a mi lado. Holmes, sin embargo, permaneció completamente inmóvil. Con los ojos llenos de intriga, la mujer continuó, su voz ahora más baja, más peligrosa. «Debes irte de Londres. Esta noche». Humphreys dudó, pero sin excusas, espetó. «Nunca se supuso que fueras más que un simple sustituto. Tu presencia ahora es un lastre». Hubo una pausa. Luego, en un tono más suave pero más letal, añadió, «No me hagas arrepentirme de esta inversión». Holmes se inclinó ligeramente más cerca. Humphreys suspiró. «¿Y los demás?». La mujer dudó. «¿Qué otros hace?».
murmuró Humphreys, el artista y su entrometida hermana. Y sí, la mujer dejó escapar una risa baja y sin humor en considerad los ya resueltos. Sentí que se me cortaba la respiración. Margaret y Edwin Ash. Holmes reaccionó en un instante con un movimiento rápido. Abrió la ventana y saltó al estudio. La mujer dejó escapar un jadeo de sorpresa y se giró para mirarlo. Lo seguí inmediatamente, con mi revólver desenfundado, y Lestrade justo detrás de mí. Humphreys se tambaleó hacia atrás. Su rostro era una máscara de conmoción y furia. Pero mi atención se dirigió inmediatamente a la mujer que estaba frente a él. Ella estaba elegante, envuelta en una capa azul medianoche, con el cabello recogido en un estilo ornamentado que sugería nobleza, pero fueron sus ojos los que me dejaron congelado. Eran fríos y calculadores. Holmes se enderezó. Murmuró. Lady Helena Blackwood. Me preguntaba cuándo aparecería Anne Lestrade. Se puso rígido a mi lado. Blackwood, o sea, Holmes sonrió con suficiencia. Sí, la familia Blackwood, aristócratas de la más alta alcurnia, al parecer, artífices de este engaño. Los labios de Lady Helena se curvaron ligeramente. Sherlock Holmes, debí saber que serías una molestia. Holmes sonrió. Me halaga, Lady Blackwood, pero me temo que este juego ha terminado. La expresión de Lady Helena no flaqueó. Usted asume que he perdido, señor Holmes. Holmes arqueó una ceja. ¿No es así? Su mirada gélida se dirigió brevemente a Humphreys antes de dar un paso atrás y deslizar la mano hacia un pequeño objeto en el escritorio. Holmes lo notó de inmediato. Murmuró, dando un paso al frente, sin movimientos bruscos. Milady. Pero antes de que pudiera alcanzarla, ella se movió en un instante. Agarró un pequeño frasco del escritorio y lo arrojó al suelo. Un siseo agudo llenó el aire y una nube de humo espeso y acre explotó hacia afuera, cegándonos momentáneamente. Tosí, agitando el brazo frente a mi cara. Holmes. La voz de Holmes era aguda y urgente. Está corriendo, Lestrade. Deténgala. A través del humo que se disipaba, vi a Lady Helena deslizarse por una puerta lateral, con su capa ondeando mientras desaparecía en el pasillo. Holmes ya estaba en movimiento, con su largo abrigo, ondeando tras él mientras lo perseguía. Lestrade maldijo y lo imitó. Watson, ve tras Humphreys. No lo dejes escapar. Me giré bruscamente, pero Humphreys ya se había ido. Había aprovechado la distracción para salir del estudio. Con la puerta entreabierta, murmuré una maldición en voz baja. Esto se estaba desmoronando rápidamente a través de la puerta. Pude oír el ruido de pasos. Holmes y Lestrade, persiguiendo a Lady Helena por los pasillos oscuros. La verdaderamente maestra detrás de este engaño se había revelado, pero no estaba dispuesta a ser capturada sin luchar. Y si sus palabras de despedida significaron algo, es que ya había hecho su siguiente movimiento, lo que significaba que Margaret y Edwin Ash todavía estaban en peligro. Annie, se nos acababa el tiempo. 8. La persecución por Londres. El acre escozor del humo aún me aferraba a la garganta. Al salir a trompicones del estudio de Weatherby, con el revólver desenfundado, la casa bullía de movimiento, sombras que se cernían sobre los pasillos. El agudo eco de las botas contra el suelo de madera. Desde algún lugar más adelante, pude escuchar la voz de Holmes atravesando el caos. Lestrade, por aquí. Se dirige al ala sur. La voz de Lestrade le siguió, ligeramente apagada. ¡Caramba! ¡Qué rápida es! Lady Helena Blackwood estaba escapando. Y si Holmes y Lestrade no la detenían ahora, desaparecería en las calles envueltas en niebla de Londres, llevándose la verdad con ella. Pero, justo cuando comencé a perseguirlos, un nuevo temor se apoderó de mi pecho. Margaret
y Edwin Ash antes de York. Lady Helena había pronunciado aquellas fatídicas palabras. Considerad que ya estáis resueltos. Y si Holmes me había enseñado algo a lo largo de los años, era que la amenaza de una mujer desesperada nunca era vana. Dudé solo un instante. Luego, en lugar de seguir a Holmes, giré bruscamente hacia la entrada principal y eché a correr ansí. Lady Helena había enviado a alguien a buscar a los hermanos Ash. Entonces tenía que llegar hasta ellos, antes de que fuera demasiado tarde. En el coche de caballos traqueteaba sobre las piedras irregulares, mientras yo instaba al conductor a apresurarse hacia el estudio de Ash. Las calles estaban cubiertas por la niebla nocturna, y los faroles parpadeaban tenuemente a lo largo de la vía principal. En cada segundo que pasaba, era uno más cerca del desastre. Para cuando llegué a la familiar fachada de ladrillo del modesto estudio de Edwin Ash, un silencio inquietante flotaba en el aire. La puerta estaba entreabierta y una franja de oscuridad se vislumbraba tras el umbral. Mi corazón se encogió. Me acerqué con cuidado, con el revólver firme en mi mano. Entonces lo escuché, una lucha apagada desde el interior. Sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta de una patada. A la escena frente a mí envió una oleada de adrenalina a través de mis venas. Margaret Ash estaba apoyada contra la pared del fondo, con los ojos abiertos por el miedo. Un hombre con un abrigo largo se cernía sobre ella, con una mano enguantada tapándole la boca. Edwin Ash estaba desplomado en el suelo, inconsciente, o peor. El intruso se giró ante mi entrada repentina y entrecerró los ojos. Al ver el revólver en mi mano, no lo dudé. «Aléjate de ella, ahora mismo». El hombre dudó durante medio segundo de más, y en ese momento, Margaret actuó en ella, presionó su talón sobre su pie, provocando que él se tambaleara hacia atrás con un agudo gruñido de dolor. Aproveché la oportunidad. Con un paso rápido, golpeé con fuerza al intruso en la cara con el cañón de mi revólver, haciéndolo caer al suelo. Margaret jadeó y se alejó tambaleándose de él, mientras él dejaba escapar un gemido bajo. Me arrodillé junto a Edwin y le puse 2 dedos en el cuello. «¡Vivo! Gracias a Dios». La respiración de Margaret era temblorosa. «Doctor Watson, gracias a Dios que vino». Exhalé. «¿Estás herido?». Ella negó con la cabeza rápidamente. «No, pero Edwin no ha despertado desde que nos atacaron». Lo examiné. «Rapid, un golpe en la cabeza, pero nada que pusiera en peligro su vida». «Ya recuperará la conciencia». Margaret tragó saliva con dificultad. «Ese hombre vino aquí buscando a mi hermano. Dijo que tenía órdenes de asegurarse de que dejáramos de ser un problema en la mandíbula». Lady Helena. Los ojos de Margaret brillaron de comprensión. «La encontraste», asentí con tristeza. «Y si Holmes se sale con la suya, no llegará». «Muy». El hombre en el suelo se movió levemente y dejó escapar un gemido bajo. Volví mi revólver hacia él, quien tembló. Soltó una risita baja, aunque con un toque de dolor. «Ya sabe la respuesta, doctora». Margaret palideció. «Nos iba a matar». El hombre sonrió sombríamente. «Aún podrían». Di un paso adelante, apretando el cañón de mi arma contra su sien. ¿A dónde se dirigía? El hombre dejó escapar un suspiro. «Lento, haz lo que quieras. Se habrá ido para cuando regreses». Lo agarré con más fuerza. «No lo puedo creer, ni Holmes tampoco». Me volví hacia Margaret. «Quédate aquí con tu hermano. Cierra las puertas. Si oyes algo, no se las abras a nadie más que a Holmes o a mí». Ella asintió, agarrando la mano de Edwin. «Tenga, doctor». Me giré y salí nuevamente al aire frío de la noche. Lady Helena había planeado silenciar a los hermanos Ash, pero Holmes había planeado silenciarla primero. Mientras corría de regreso hacia Weatherby House, la ciudad estaba llena de sonidos de persecución desde varias calles de distancia. Oí el estruendo de unos cascos en un carruaje atravesando la niebla, rumbo a la huida. Luego,
A lo lejos, un disparo, maldije en voz baja, y aceleré el paso. Cuando llegué al borde del terraplén del Támesis, vi a Holmes y Lestrade persiguiendo un carruaje negro que se dirigía a toda velocidad hacia los muelles. Holmes, siempre estratega, había anticipado su ruta en él y Lestrade ya estaban a caballo. Acortando la distancia, a Lady Helena Blackwood había huido, pero había subestimado la determinación de Sherlock Holmes. Observé cómo Holmes se inclinaba hacia delante, apurando a su caballo y acercándose al costado del carruaje. Lestrade no se quedaba atrás, con el revólver desenfundado. «Detengan ese carruaje o le meto una bala en la rueda». El conductor del carruaje intentó desviarse, pero Holmes se adelantó con increíble precisión. Saltó de su caballo a la parte trasera del carruaje, mientras su abrigo ondeaba al viento. Un grito de alarma vino desde el interior. Holmes se aferró al borde y subió al techo con una gracia calculada. Desde la ventanilla del carruaje emergió una mano delgada que sostenía una pequeña pistola. Lady Helena disparó un tiro en Métense, pero Holmes ya se estaba moviendo. Rodó hacia un lado. La bala silbó junto a su oído y luego pateó con fuerza contra el techo, interrumpiendo el control del conductor en el carruaje. Se sacudió violentamente y las ruedas patinaron mientras se dirigía hacia la orilla del río. Lady Helena no tuvo más remedio que abandonarlo mientras el carruaje se balanceaba peligrosamente. Ella abrió la puerta y saltó, aterrizando con fuerza contra los adoquines. Holmes la siguió un segundo después, aterrizando con gracia y levantándose antes de que pudiera huir más. Ella se giró para mirarlo, con su capa ondeando y la respiración agitada por el esfuerzo. Pero incluso ahora, ella no parecía tener miedo. Holmes se enderezó, sacudiéndose el polvo de la manga. «¡Qué salida tan dramática, milady!». El pecho de Lady Helena subió y bajó. Luego, una sonrisa lenta y cómplice. «Señor Holmes», murmuró, «cree que ha ganado, ¿verdad?». Holmes arqueó una ceja. «¿No es cierto?». Ella se rió entre dientes. «Puede que me hayas detenido esta noche». Entonces su mirada se oscureció. «Pero nunca detendrás el tipo de poder que ejerzo». Holmes inclinó ligeramente la cabeza y sus ojos grises se fijaron en los de ella. Lestrade dio un paso al frente. «Está arrestada Lady Helena Blackwood». Por primera vez, su máscara se quebró ligeramente en Holmes. Sin embargo, se limitó a sonreír. «Dígame, Lady Blackwood», dio un paso lento hacia adelante. «¿Por qué exactamente estabas dispuesto a matar?». «Noveno en los secretos que arruinan a los reyes». El aire nocturno estaba cargado de tensión. Lady Helena Blackwood estaba de pie ante nosotros con su regia compostura apenas alterada a pesar de la violenta persecución. Holmes la tenía acorralada, pero aún no estaba derrotada. El revólver de Lestrade seguía apuntándola mientras avanzaba. «Lady Blackwood, le aconsejo que venga sin hacer ruido». Una sonrisa lenta y mesurada se dibujó en sus labios. «¿Podría aconsejarme, inspector?», dijo con frialdad. «¿De verdad cree que una mujer de mi posición está a merced de la ley?». Lestrade frunció el ceño. «No me importa quién seas. Orquestaste un robo de identidad, una conspiración para defraudar a la aristocracia y un intento de asesinato». Lady Helena soltó una risita, con las manos aún en equilibrio, con engañosa gracia. Pero verá, inspector, ahí es donde se equivoca». Volvió la mirada hacia Holmes. «Si usted estuviera en mi lugar, señor Holmes, no se aseguraría de que todos los caminos que conducen a su culpabilidad estuvieran despejados». Holmes la estudió en cada movimiento, cada respiración. No miraba a la mujer sino al fuego y luego sonrió. «Ya lo sospechaba», murmuró. «¿Ya has tomado medidas para borrarte de este crimen?». Lady Helena inclinó levemente la cabeza. «Mi querido señor Holmes,
Debe comprender algo sobre el poder. No suplica, no implora, no responde a hombres, como usted. Lestrade gruñó, acercándose. Ya basta de hablar. ¿Vienes con nosotros? Holmes levantó una mano y lo detuvo. Todavía no. Lestrade se volvió completamente hacia Lady Helena y por primera vez su tono tenía un tono más cortante. Jugaste un juego peligroso, mi señora, dijo en voz baja y mesurada. Pero hay algo que no tuviste en cuenta. Arqueó una ceja delicadamente. ¿Y qué es eso? Holmes se inclinó ligeramente. La verdad, dijo una brisa fría. Atravesó la calle vacía, y por un momento el silencio se prolongó entre ellos. Entonces, Holmes habló. La falsificación de la identidad de Lord Weatherby no fue solo cuestión de avaricia, empezó. Non eso. Habría sido demasiado fácil para ti. Anne dio un paso más cerca, su voz cada vez más aguda. Cada palabra deliberada. Nunca se trató de dinero. Se trataba de control. En la sonrisa de Lady Helena se torció levemente, pero ella mantuvo la compostura en Holmes. Continúan al elegir a Victor Humphreys para reemplazar a Lord Weatherby. Se aseguró de que su poder permaneciera en sus manos. Un noble, en deuda con usted, alguien a quien podía manipular desde las sombras. Lestrade respiró hondo. Por eso planeó deshacerse de Humphreys. Nunca estuvo destinado a quedarse. Holmes asintió. Un fantasma temporal con el rostro de un muerto. A Lady Helena ladeó la cabeza. Y dígame, señor Holmes, si hubiera hecho esto, ¿cuál habría sido mi motivo? Los ojos grises de Holmes se oscurecieron. Un secreto, por supuesto, murmuró. Un secreto tan peligroso, tan condenatorio, que tuviste que enterrarlo. La mirada de Lady Helena no vaciló, pero hubo un leve destello de algo en su expresión. Holmes exhaló lentamente. Leo entre líneas, milady. Sé la verdad. Lestrade frunció el ceño. Holmes, ¿de qué estás hablando? Holmes se volvió hacia Elan. El verdadero Lord Weatherby no fue asesinado sin más. Lo mataron porque sabía algo que amenazaba con derribar a toda una casa de la nobleza. Sus ojos se dirigieron nuevamente a Lady Helena. Y ese secreto era tuyo. Siguió un ligero silencio. Entonces, por primera vez en toda la velada, la máscara de Lady Helena se quebró. Sus dedos se crisparon, sus labios se separaron ligeramente, y Holmes lo vio todo. Interesante, murmuró. Parece que he dado en el clavo. Los labios de Lady Helena se presionaron formando una fina línea. ¿No sabes nada, Holmes?, susurró Holmes. Rió suavemente. Oh, claro que sí, Anne. Y pronto el mundo también lo hará. La mirada de Lady Helena se dirigió al Támesis, como si estuviera midiendo las oscuras aguas que se extendían debajo. Su cuerpo se tensó ligeramente en Holmes. Lo notó de inmediato. Ni lo piense, mi señora. Anne Lestrade apretó con más fuerza su revólver. Si intentas escapar, te disparo. Un lento suspiro salió de los labios de Lady Helena. Y entonces ella se rió en un sonido tan escalofriante, tan tranquilo que me provocó una oleada de inquietud. Aún no lo entiendes, ¿verdad? ¿Crees que al capturarme has ganado? Holmes frunció el ceño. ¿No es cierto? Ella inclinó la cabeza y la luz de gas parpadeante iluminó sus ojos oscuros. Puede que hayas descubierto mi engaño, admitió. ¿Pero de verdad crees que un nombre como el mío puede ser llevado a los tribunales? Holmes no respondió. Lestrade frunció el ceño. ¿Qué dices? Lady Helena volvió su mirada hacia él. Lo que digo, inspector, es que esta no es una pelea que se pueda ganar. Ella dio un paso adelante. Su voz suave, como la seda. Puedes encadenarme esta noche, pero mañana una docena de hombres poderosos se presentarán para avalar mi inocencia. Sus labios se curvaron. Y al final de la semana serás tú quien se encuentre sin carrera. Lestrade se puso rígido. No puedes amenazar a Scotland Yard. Lady Helena sonrió.
Oh, sí que puedo, Annie, ya lo he hecho. Exhalé Holmes. Si lo que dice es cierto. La voz de Holmes era extrañamente tranquila. Lo sé. Lady Helena dio otro paso. Dígame, señor Holmes, susurró que sea. Holmes se quedó completamente quieto, su mente aguda trabajando a una velocidad imposible. Lestrade apretó la mandíbula. Está fanfarroneando. A la mirada de Holmes se dirigió hacia las manos de Lady Helena, sin temblores, sin miedo. Control absoluto. Ella no estaba fanfarroneando en sí, la llevaran a Scotland Yard. Todo el caso podría quedar sepultado en la burocracia y sus conexiones borrarían cualquier hilo de evidencia. Y ella lo sabía, Holmes. Inhaló profundamente. Luego se giró hacia mí. Watson, dijo con calma, ¿confías en mí? Pius Ridge. La última vez que Holmes me había hecho esa pregunta, casi nos hizo estallar una bomba anarquista, pero tragué saliva en sí. Respondían. Holmes exhaló. Bien, luego se volvió hacia Lady Helena y sonrió. Muy bien, mi señora, murmuró. Has ganado. Lestrade se giró hacia él. Holmes, ¿qué haces? Holmes levantó una mano. Déjala ir. La expresión de Lady Helena apenas registró sorpresa. En cambio, simplemente inclinó la cabeza. Una sabia decisión, señor Holmes. Ella giró sobre sus talones, con su capa oscura ondeando detrás de ella, y comenzó a alejarse. Lestrade estaba furioso. Holmes, ¿te has vuelto loco? Fruncí el ceño. Holmes, ¿a qué estás jugando? Holmes se limitó a observar a Lady Helena. Estaba casi al lado del carruaje, con el pie en el escalón, y luego, justo antes de que pudiera entrar, Holmes habló una última vez. Dímelo, mi señora, dijo en voz baja. ¿De verdad creíste que no tomaría precauciones? Lady Helena se quedó congelada. Holmes sonrió y en algún lugar, entre las sombras, se disparó el flash de una cámara. Lady Helena se giró bruscamente. ¿Qué? Holmes sonrió. Considera esto como un jaque mate. El último trazo del pincel. Lady Helena Blackwood permanecía rígida al borde del terraplén, mientras el tenue resplandor de las farolas de gas de Londres parpadeaba contra la niebla creciente. Casi había escapado. Casi había enterrado sus crímenes bajo el peso de su nombre aristocrático. Pero Holmes ya había realizado su último movimiento. Sus ojos se dirigieron hacia el callejón, donde era visible la tenue silueta de un hombre. Una cámara. El cómplice anónimo de Holmes. Un fotógrafo de periódico convocado antes de que esta persecución hubiera comenzado. Un solo destello había captado el encuentro de Lady Helena con Victor Humphreys. Un encuentro que por la mañana aparecería en todos los periódicos de Londres. Holmes observó cómo la comprensión se apoderaba de su rostro. Creo que aquí es donde nos separamos, Lady Blackwood, dijo con suavidad. A menos que prefiera quedarse y explicar su presencia. De Lady Helena se apretaron a sus costados y su control flaqueó por primera vez. Cualquier evidencia que usted crea tener, Holmes, murmuró, no se sostendrán. Holmes sonrió. Quizás no en los tribunales, admitió, pero a los ojos del público, en los rumores de los salones, los escándalos que Karin, incluso a los nombres más poderosos. Dio un paso adelante y bajó la voz. Tu título puede protegerte de la ley, dijo, pero no te protegerá de la ruina. La mandíbula de Lady Helena se tensó. Se volvió hacia Lestrade con tono cortante. No puede arrestarme. No sin una acusación formal. Lestrade lo fulminó con la mirada, pero no bajó el revólver. No, admitió. Pero puedo asegurarme de que te vigilan. Cada movimiento que haces, cada paso que das. Holmes rió entre dientes. En efecto, creo que la sociedad es mucho menos indulgente que la ley. Un tenso silencio se extendió entre ellos. Entonces, Lady Helena exhaló y su expresión volvió a una fría indiferencia. Ya veo, murmuró.
Entonces, señor Holmes, ¿lo consideramos un empate? Holmes sonrió levemente, mi señora. Me confundes. En sus ojos grises brillaban. Este nunca fue un juego que pudieras ganar. Aun cuando amaneció en Londres, el grito de un vendedor de periódicos resonó por Baker Street. Escándalo entre la aristocracia. ¿Quién es el verdadero Lord Weatherby? La historia se había extendido como un reguero de pólvora a media mañana. Victor Humphreys, el impostor, había un hombre buscado y sin protección. Había desaparecido en las entrañas de la ciudad en Lestrade. Hizo que sus hombres peinaran los muelles. Pero Holmes se limitó a negar con la cabeza. «No lo encontraremos», había dicho durante el desayuno, mientras sus ojos repasaban el periódico matutino. Hombres como Humphreys saben cuando se acabó la partida. Reaparecerá, con un nuevo disfraz, en un nuevo país. Pero por ahora... ya, no nos incumban, frunció el ceño. ¿Y qué hay de Lady Helena? Holmes exhaló suavemente y dejó su taza de té. No la arrestarán, admitió, pero la destruirán de todos modos. Anguiró ligeramente el periódico hacia mí y tocó un anuncio en la columna de sociedad. El patrimonio de la familia Blackwood se ha retirado de todos los asuntos públicos. Margaret Ashe, sentada frente a nosotros, suspiró lentamente. Entonces, ¿salió libre? Holmes esbozó una leve sonrisa. No es libre, señorita Ashe. Vivirá, pero como un fantasma. Arqué una ceja. ¿Crees que su influencia se desvanecerá? Holmes asintió. Sin sus alianzas cuidadosamente forjadas, sin su nombre intachable, se encontrará abandonada. Tomó un sorbo de té en el poder, mi querido Watson. Solo es poder mientras otros crean en él. Esa tarde, Margaret y Edwin Ashe regresaron al estudio de Edwin. Entrando al espacio donde este misterio había comenzado, en el retrato inacabado de Lord Weatherby todavía se encontraba en su caballete, medio cubierto por una tela. Edwin permaneció frente a ella durante un largo instante, recorriendo con sus dedos el borde del lienzo. Entonces, por fin, exhaló. Creo que lo terminaré. Margaret se volvió hacia él sorprendida. Edwin, él la miró y luego volvió a mirar el retrato. Antes tenía miedo, admitió, miedo de lo que había. Miedo de la verdad. Se giró y encontró la mirada de Holmes. Pero la verdad nunca es algo a lo que temer, ¿verdad? Holmes asintió levemente. No, señor Ashe. No lo es. Con tranquila determinación, Edwin tomó su pincel y lo tocó sobre el lienzo una vez más. El pasado no se puede borrar, pero tal vez se pueda terminar cuando salimos del estudio. Me volví hacia Holmes. Hay algo que todavía me molesta. Holmes arqueó una ceja. Solo una cosa, Watson, resoplé. ¿Sabías que Lady Helena no se enfrentaría a la justicia? ¿Sabías que tenía demasiados aliados? Holmes asintió. Correcto, dudé. Entonces, ¿por qué seguir con el caso? ¿Por qué arriesgarlo todo? Solo para desenmascararla. Holmes exhaló. Porque, mi querido Watson, murmuró. Incluso cuando no se puede destruir la araña, siempre se puede arruinar la red. Se giró hacia las calles de Londres cubiertas de niebla. Su silueta se recortaba contra la tenue luz, y justo cuando entramos de nuevo en Baker Street, añadió, además, cometió un error. Fruncí el ceño. ¿Y qué fue eso? Holmes sonrió. Me dejó ver su cara luego, sin decir otra palabra. Entró en el 221 Bytes de Baker Street, dejándome a mí y al misterio atrás.